El hermano, estén velos. Buenos días, ¿cómo están todos? Amén. Contentos, ¿verdad? Contentos de estar aquí, la casa de Dios, ¿verdad, hermanos? Es un gusto, un placer mirarlos a todos. Es un gusto, un placer mirarlos a todos. Y ya empezó el frillito, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuántos tienen frío? Ahorita ya no, pastor. Para allá estaba frío, ¿verdad? Para Stramore. ¿Sí? ¿Estaba frío? También aquí estaban las calles blancas, los pastos blancos. Sí. Sí, está todo frillito, pero está rico, ¿verdad? Con un cafecito, un chocolatito y se nos sube el azúcar. Pero da calor. Bueno, es un gusto verlos, hermanos, y los que no pudieron venir por X motivos, ¿verdad? Orando por ellos y también por los que están en los hospitales, hermanos, enfermos en casa también. Sigamos orando, hermanos, por todos, ¿verdad? Diario, dice la palabra de Dios, orar unos por otros. Eso quiere decir que aunque unos no estén pasando por cosas, de todos modos hay que orar unos por otros, ¿verdad? De una manera u otra todos pasamos algo, ¿verdad? Y pues también los que están en la cárcel, les mandamos saludos, hermanos. También, pues Dios solamente sabe, ¿verdad?, qué es lo que cada uno de ustedes está pasando, ¿verdad? Pero pues sabemos que no es fácil, pero Dios tiene misericordia de todos, hermanos. ¿Cuántos los creen? Amén, amén, hermanos. Bueno, mi nombre es José Macías, y pues orando también por los pastores que no están aquí, ¿verdad? Que Dios los traiga con bien también, hermanos. Y pues orando por todos, hermanos, ¿verdad? Es un gusto verlos, hermanos, otra vez. El tema de hoy, por los que les gusta notar, hermanos, recuerden que siempre se lleva una serie, se llevan por series, como la de los jueves, hablemos del pecado, pero hoy se acaba de terminar una serie y el pastor está preparando otra para llevar otra serie cada los domingos, ¿verdad? No es una serie, pero es palabra de Dios, ¿verdad? Es todo. Se hacen series para llevar para irnos edificando en una forma perdón, pastor, de un seguimiento, ¿verdad? De un seguimiento. Pero va a empezar el pastor muy pronto, otra serie, la que Dios le ponga en su corazón. Pero el tema de hoy, hermanos, el tema se llama toma responsabilidad de tu propio pecado. Toma responsabilidad de tu propio pecado. Ese es el tema de hoy, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir el seguimiento de nuestro Padre, ¿verdad? Que Él es el dueño de todo. Padre Santo, gracias, Padre Santo, por estar otro día más aquí, Padre Santo, con los hermanos que están aquí y los que nos están viendo, Padre Santo, por cualquier plataforma, Padre Santo. Te pido, mi Señor, que tú me uses, Padre Santo, tú seas el que hables, Padre Santo, y no yo, Padre Santo. Sabemos que, como dice tu alabanza, Padre Santo, que tú eres grande, Padre Santo. Tú mereces toda alabanza, toda exaltación, es solo para ti, Padre Santo. No para nadie más, no jactarse en nadie, Padre Santo. Pido, mi Señor, que me des esa guianza, Padre Santo, que tú tomes todo el control, Padre Santo. Y prepare los corazones, Padre Santo, para que caiga en tierra fértil, Padre Santo. Te lo pidemos todo, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el tema se llama, ya lo voy a repetir, se llama toma responsabilidad de tu propio pecado. Para los que gustan anotar, y pónganse cómodos, hermanos, nomás unas 2 horas y nos vamos. ¿Están listos para 2 horas? Y no vamos a terminar. Vamos a comer y regresamos otras 2.
¿Verdad, pastor? Y otras 2. Van a decir, no, usted se queda, yo me voy a comer. Bueno, el tema es responsabilidad de tu propio pecado. Toma responsabilidad de tu propio pecado. Vamos a estar en un proverbio, hermanos. Los proverbios es un refrán conciso, que quiere decir preciso y directo. Es un refrán conciso. Ese es preciso, va preciso y va directo. Ese es un refrán, son los proverbios. Los proverbios, que cuando nosotros vamos y leemos proverbios, tomo de aquí, tengo otras notas aquí, hermano, tengo notas aquí, tengo notas acá y tengo notas acá. Al rato yo creo que me voy a traer todo el repertorio, todas mis libretas. Pero miren, proverbios es justicia contra maldad, bien contra mal, prosperidad contra pobreza, honor con deshonor, permanencia contra transitariedad. Y sigue diciendo, verdad contra mentira, amistad contra enemistad, prudencia contra imprudencia, fidelidad contra adulterio, paz con violencia, contra violencia, buena voluntad contra ira. Esos son los proverbios que están escritos en la palabra de Dios, ¿verdad? Esos son los proverbios, nos edifican. Pero en aquellos tiempos surgió un proverbio, hermanos, en Israel y Judá. Un proverbio que fue de la carne. Un proverbio que fue no venido de Dios. Allá los hermanos. A ver qué apareció aquí. Dije, pues, disculpen. A ver, hermanos. Disculpen, hermanos, se conectó. No es el cine. ¿Terminó? No es el cine, hermanos, discúlpense. Esa es la tecnología. Cuando vamos a dar el mensaje, yo traigo aquí. ¿Pueden apagar, hermanos, por favor? A ver qué es lo que pasó. ¿Sí? O la pachurraca, hermano. Oh. Esperando que se quite todo. Disculpe, hermano. Déjalo, pongo acá. Fue el teléfono. Disculpe, hermano. ¿Ya? Ok. ¿Verdad que le dije que íbamos a durar 2 horas? Una hora para anuncios y luego comenzamos y luego otra así, como cuando miro una película que está la antena, ¿verdad? Yo nomás tengo antena y una película se hace de 2 horas, se hacen 4 horas, pero no pago cable, más a gusto así. Bueno, en aquellos tiempos surgió un proverbio de la carne en el pueblo de Judá y Israel, hermanos. Un proverbio que es, podríamos decir, un proverbio autodestructor. Un proverbio que sacó la carne. Un proverbio a conveniencia. Recuerden que el tema se llama toma responsabilidad de tu propio pecado. Era un proverbio, pues a conveniencia. Y lo vamos a encontrar en Jeremías 31, del 29 al 30. 31 del 29 al 30, a ver si me espero tantito para que los pongan ahí. ¿O continúo? Sí, ok. Un proverbio, Jeremías 31, ahí vamos a ver el proverbio que apareció, que ellos hicieron a conveniencia, Judá, en el pueblo de Judá e Israel, ¿verdad? En Israel. Dice en Jeremías 31, del 29 al 30, dice:
En aquellos días no dirán más los padres: comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Ellos se referían ellos en que el pecado que habían hecho los padres de antes se iba a venir cargando a los hijos. Por eso dice: comieron los padres las uvas agrias y los hijos vienen cargando la dentera. O sea, como cuando usted come uvas agrias, ¿qué pasa? Cuando come algo agrio en los dientes, ¿qué pasa? Se destemplan, ¿verdad? Y duelen. Entonces, ellos se dolían, decían que, que ellos venían cargando el pecado por causa de los padres. Y eso no era así. Lo tengo en otra traducción, se los voy a leer en otra traducción para que vayan meditando en el versículo, hermanos, pero se los voy a dar en otra traducción, Se los voy a dar en la traducción nueva versión internacional. Recuerde que la que usamos mucho pues es la Reina Valera 1960, pero a veces usamos otras traducciones más actualizadas para entender malos contextos, ¿verdad? Para entender malas palabras. Dice: en aquellos días no volverá a decir, dice Jeremías 31:29. Dice: en aquellos días no volverá a decir, los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. Dice el 30. Al contrario, al que coma las uvas agrias le dolerán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Por su propia iniquidad. Ese es en Jeremías. Ahorita lo vamos a ver también en Ezequiel, en otra donde habla más el Padre. Bueno, el Padre sigue hablando también aquí, si sigue leyendo, ¿verdad? En Jeremías. Pero vamos a leerlo en Ezequiel también. De Ezequiel 18, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el 2, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Dice el 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrás por qué usar este refrán en Israel. Dice el 4, he aquí que todas las almas son mías, dice nuestro Padre. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso empezó a surgir entre ellos, hermanos. Eso empezó a surgir entre ellos. Era una forma de escapar del pecado ellos. Era una forma se autodestruían. Y todavía hoy en día sigue lo mismo. ¿Cierto o no? Todavía sigue hoy en día. Se trata de culpar a alguien por el pecado. Se trata de echar la culpa a las generaciones por el pecado. No, mi padre era bien machote, yo también soy bien machote. Él ni siquiera le hablaban de la palabra de Dios. ¿Qué iba a querer de la palabra? Tampoco, yo tampoco. Entonces se están autodestruyendo con ese dicho. Hoy en día existe, no lo hablan de esa manera, pero tiene el mismo significado, tiene el mismo sentido. Es lo mismo. No se carga el pecado de alguien más, del padre, del abuelo, del tío, de quien sea. No puedes tú cargar el pecado de ellos. Tú eres responsable de tu propio pecado, dice la palabra de Dios. Tú eres el único. Tu alma, tú tienes un alma, tú tienes otra alma, tú tienes alma. Cada alma es responsable de su propio pecado. Cada quien es responsable. Entonces, por eso ahorita hay siempre ha habido pues mucha autodestrucción a causa de ese dicho que apareció en ese tiempo. Todavía se sigue usando. Pero como dice nuestro Padre, el alma tanto del Padre como del Hijo me pertenece a mí. El culpar a otro por tu pecado es una resignación al pecado. Fíjense que es cierto, hermanos. Cuando tú culpas a alguien por otro pecado, sienten como un tipo de alivio. ¿Por qué? Porque quieren evadir la culpa.
La culpa, quieren sacar la culpa. Quieren hacer la culpa a un lado. ¿Por qué? Porque no se quieren hacer responsables de su propio pecado. Culpan a otras personas. Culpan a quien se les ponga enfrente. Culpan a alguien por su propio pecado. Yo por él soy así. Yo por ella soy así. Yo por este soy así. Esto es querer escapar de tu propio pecado. Pero no. Dice nuestro Padre, como lo acabamos de ver. Dice nuestro Padre, tanto el alma como del Padre como del Hijo me pertenece a mí. A mí me pertenece. Lo separó. Vamos a ver la separación que hizo. Dice, lo volvemos a retomar en Ezequiel 4. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Tanto del Padre como del Hijo, esa va a morir. ¿A dónde conduce el pecado? A la muerte. El pecado conduce a la muerte. Y ese dicho era muy común entre ellos, hasta que nuestro Padre les puso un alto. Hasta ahí ya no se va a volver a decir este refrán más en el pueblo de Israel ni en Judá. Hasta ahí se acabó. ¿Por qué? Y luego nos vamos a ver ahorita siguiendo viendo en Ezequiel. Dice, y luego sigue, dice, y es una excusa para pecar, es un intento para escapar de la responsabilidad del pecado. A veces también se toman como excusas. ¿Para qué? Para pecar. Se excusan. Hay excusas. Esa también viene la excusa ahí. Fíjense, hermanos, que los proverbios que leímos ahorita en mi teléfono, que pues prendí la tele, discúlpenme. Esos son para edificación. Esto es para ver quién es Dios. Sin embargo, un solo proverbio de tantos que hay en la palabra de Dios, un solo proverbio puede destruir a toda una humanidad. Un solo proverbio que pasó, que estamos viendo, el que habla a Ezequiel, el que dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ese puede autodestruir mucha gente y se están autodestruyendo todavía por tratar de culpar a alguien. Tiene mucho que ver ese proverbio, y ese proverbio hoy en día sigue, hermanos, hoy en día sigue autodestruyendo a las personas. Porque hay una forma de escapar, quieren una forma de escapar del pecado, quieren una forma de culpar a alguien más, pero ellos no quieren cargar con el pecado. ¿Por qué? El pecado tiene peso, ¿verdad? El pecado tiene peso. ¿Cuántas veces cuando nosotros estábamos en el pecado y ahora antes nos sentíamos hasta pesados del mismo pecado, pero nomás venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y cómo nos sentimos? Un alivio, no todos sentimos un alivio, ¿verdad? Todos sentimos un alivio. Entonces ellos empezaron a echar las culpas a los demás. Oh no, nosotros el pueblo de Israel no pecamos, viene desde allá. Desde los antepasados vienen los pecados. Desde antes venimos nosotros pecando. Querían quitarse ese peso, mas sin embargo, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, de cada uno. Como dice Juan 3:16, para que ni uno se pierda. Por tanto, amó Dios al mundo para que ni uno se pierda. Lo hace individual, hermanos. Es individualidad. No se puede culpar a nadie más. La responsabilidad de cada alma carga su propia culpa. Y lo vamos a ver aquí en Ezequiel 18, 19 al 28. Ezequiel 18, 19 al 28. Ezequiel. Acompáñenme en Ezequiel 18 del 19 al 28. Dice el 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo hizo según el derecho y la justicia
guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Dice el 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del limpio será sobre él. Y luego empieza nuestro Padre a explicar. En el 21 empieza a explicar. Dice, mas el limpio, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardara todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dice el 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Dice el 23, quiero yo la muerte del limpio, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartara de sus caminos. Dice el 24, mas si el justo se apartara de su justicia y cometiera maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaleció y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Cómo estamos viendo una individualidad del injusto y del impío? Ven cómo vamos siguiendo, y es una individualidad que cada quien va a ir pagando dependiendo a lo que va haciendo. Es individual. Es individual. Por eso nuestro Padre, cuando eso estaba corriendo, ese dicho estaba corriendo, ese proverbio, les empezó a explicar. Y hay más, hermanos, pueden leer en Ezequiel, hay más, es mucho más que pueden seguir leyendo en sus casas. Y luego dice el 25, y si dijeres, no dice si dijeren, dice si dijeres, no es recto el camino del Señor, oír ahora, casa de Israel. Dice, no es recto mi camino. Y luego vuelve a preguntar, ¿no son vuestros caminos torcidos? Dice el 26, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá. Por ello, por la iniquidad que hizo, no que hicieron, que hizo, morirá. Y apartándose el limpio de su impiedad que hizo e hicieron según el derecho y la justicia, y hará vivir su alma. Vamos viendo cómo nuestro Padre va separando el justo y el injusto, cómo va separando todo, cómo les está enseñando que ese proverbio estaba mal. Está mal, y estaba mal, y sigue mal, ¿verdad? No se va a acomodar. Dice dice el 28, ¿por qué miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido? De cierto vivirá y no morirá. Dice el 29, si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Y dice en el 30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, a cada uno. Dice, por tanto, yo seguiré a cada uno según sus caminos. Yo los juzgaré, dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Y luego aquí se lamenta nuestro Padre y dice, oh, casa de Israel. Esa es una lamentación porque eso que venían pensando ellos era totalmente erróneo. Eso que ellos venían pensando era de la carne, eso era de Dios, del diablo, Eso no era de Dios. ¿Por qué? Porque se estaban excusando. Y luego nuestro Padre aquí, recuerden que cuando alguien anda en pecado y está en pecados, nuestro Padre se duele. Como se dolió aquí también. Se duele, nuestro Padre se duele. Y luego dice aquí, dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, a cada uno. Y luego viene, oh, se duele nuestro Padre. Dice, oh, casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos, apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causada, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Ven cómo nuestro Padre
¿Quieren que se deje esa iniquidad, que se deje todo eso? Individual, hermanos. Eso es individual. Dice el 31, echar de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Luego pregunta, ¿por qué moriráis, casa de Israel? ¿Por qué moriráis, casa de Israel? Nuestro Padre se duele, hermanos. Tanto como se dolió como el pueblo de Israel por sus pecados, por Judá, también se duele aún por nosotros, por los pecados. Porque en lugar de correr hacia Dios, se corre hacia alguien más. Se corre a juzgar a alguien más por causa de tu pecado, a culpar a alguien más. Eso se puede decir que buscas un tipo de escape que te haga sentir bien. Pero tú eres responsable de tu propio pecado. El pecado es individual. No podemos culpar a nadie. Nuestro Padre se duele por el pecado de todos nosotros, pero hay que tomar responsabilidad sobre el pecado, hermanos. No se puede juzgar a nadie. A nadie se le puede echar la culpa por los pecados de nosotros mismos. Por eso Él habló al pueblo de Israel y le explicó cómo ellos estaban totalmente errados, Judá, Israel, de que ese proverbio que había surgido no era bueno. No era bueno. Estaban buscando una escapatoria. Nuestros padres mataban, nuestros padres hacían esto, nuestros padres hacían esto. Nosotros seguimos cargando el pecado. Seguimos cargando el pecado de ellos. No, hermanos, tú eres individual. Como dice en Deuteronomio 28:16, los espero tantito, porque ya eché a perder la televisión, hermanos. Los pasan ahí, pero Deuteronomio 26:16, les doy tiempo tantito. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Por su propio pecado. Cada quien va a morir por su propio pecado, hermanos. Cada quien le vamos a dar cuentas a nuestro Padre por nuestro propio pecado. No vamos a ir y decirle, mira, yo soy así porque mi papá era así. Yo soy así porque mi esposa me hizo así. Yo soy así porque mi esposo me hizo así. Yo soy así porque los hijos que tuve me dieron muchos problemas, pues yo también. No, cada quien va a pagar sus propios pecados. Vamos a darle cuentas a Dios. No podemos culpar a nadie por nuestros propios pecados. Lo mismo que hizo David cuando pecó, que andaba con una mujer que no le pertenecía, ¿verdad? En Salmos 51, del 1 al 12, si me acompañan, los espero tantito. Salmos 51, del 1 al 12, el rey David, él se adjudicó la culpa a sí mismo. Él se tomó responsabilidad de su pecado. Fíjense, hermano, que es muy bueno tomar una responsabilidad ante nuestro Padre de nuestro propio pecado. Eso así tiene que ser. Porque reconociendo nuestros pecados, vamos a ser más íntegros ante los ojos de Dios. Vamos a una integridad ante los ojos de nuestro Padre, reconociendo nuestros pecados y no culpando a los demás como lo hacía Israel y Judá. Nuestro Padre se duele si nosotros queremos buscar una escapatoria sobre el pecado. Él se duele. ¿Qué es mejor, echarle la culpa a alguien o correr al Padre? Es lo que hizo David. Él corrió al Padre. Él corrió al Padre cuando agarró una mujer que no le pertenecía. En Salmo 51 del 1 al 12, fíjense cómo él se nombra a sí mismo y se dice yo, mí, yo. Fíjense, vamos a ver. Dice Salmo 51 al 12, dice el 1, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no estaba diciendo en los tiempos de antes, nuestros padres pecaron, nuestros padres tenían esto, yo por eso soy así, Padre Santo, perdóname, mira cómo estoy. Yo también hice lo mismo de antes. No, él reconoció su pecado. Él fue ante el Padre directamente exponiendo su pecado. Exponiendo el pecado.
Muchas veces ahorita cuando muere alguien, lo quieren sacar del pecado. ¿Cómo lo va a sacar del pecado si es una individualidad? Entonces están usando lo mismo, el mismo proverbio. Se piensa que se sigue cargando el mismo pecado porque se comieron uvas agrias. Piensan que seguimos nosotros con el dolor de dientes por ese tiempo, pero no es así. Dice nuestro Padre, no es así. No es así. Dice el 2, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice el 4, contra ti. No dijo contra mis antepasados. No dijo contra mis parientes, contra mis esposos, contra mis esposas, contra mis hermanos, contra mis vecinos. No dice así. Dice contra ti solo he pecado. El pecado se pega contra el Padre. El Padre no se revuelve con el pecado. Nuestro Padre no se revuelve con el pecado. Nuestro Padre odia el pecado. Pero así como lo odia, Él puede limpiar los pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por nuestros pecados. Ese sufrimiento que tuvo no fue de embalde, fue por nuestros pecados individuales. Sigue diciendo, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, no delante de los ojos de los demás, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice el 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice el 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Llévame y seré más blanco que la nieve. Dice el 8, hazme oír gozo, alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Dice el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ven cómo él se tomó esa responsabilidad del pecado, hermanos? ¿Acudió a quién? ¿Acudió a quién? Acudió al Padre. Al Padre acudió. Y todos pecaron. Recuerdan que todos hemos pecado, como dice en Romanos 3 del 21 al 25. Romanos 3 del 21 al 25. Les doy tantita chance, hermanos. Romanos 3 del 21 al 25. Dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Pero no hay diferencia, dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no los antepasados nomás, no van a ser nomás los presentes, todos, dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo nuestro Señor Jesucristo. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciario por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. Todos sabemos que Adán y Eva pecó. Todos sabemos, ¿verdad, hermanos? Y los que no saben, van a escuchar el mensaje, lo pueden encontrar en Génesis. Vamos ahorita a leer en Génesis. Adán y Eva pecó.
Pero cada uno de ellos tuvo su propia responsabilidad. Cada quien Dios les dio, se dirigió a ellos en su propia responsabilidad. No excusó a Adán por culpa de Eva. No, Él les dio su responsabilidad a cada uno. En Génesis 3, 11 al 13 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Vamos a poner atención, mira hermanos, dice: ¿has comido del árbol? ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con Adán. Estaba hablando con Adán directamente. Dios ya sabía lo que había pasado. Eso ya sabemos, ¿verdad? Dice el 12: y el hombre respondió: la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay, estaba excusándose, ¿verdad? Se estaba excusando. Él se estaba limpiando su pecado. Él se estaba limpiando, se estaba quitando del pecado. ¿Qué dijo? La mujer que me diste. Ah, qué bueno. Dice el 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí también. Y luego dice, después de las instrucciones que le había dado nuestro padre, y luego dice en Génesis, los hace responsables tanto uno como el otro. Dice en Génesis 3, 16 al 17. Les doy tantita chance. Ahí los hace responsables a cada uno. Que si nuestro padre no los hubiera sido responsables, entonces el proverbio que había sacado Israel y Judá, entonces de ahí se hubieran agarrado. Pero nuestro padre no esconde nada. Todos sabemos eso. A él no se le pasó nada, hermanos. Todo lo que quieran saber sobre la vida de la humanidad se encuentra en la palabra de Dios. Este es el manual. Es el manual de nosotros, hermanos. Todo. Este es el manual. Dijo en el 16, Génesis 3, 16 al 17, dice: a la mujer dijo, ahí va su responsabilidad, por haber pecado, por desentender. Multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso es para su responsabilidad de ella. Ahora la responsabilidad del hombre. Fíjese cómo cada quien tuvo su responsabilidad, cómo les dio su responsabilidad a cada uno, porque cada quien pecó. No le hace que le haya dado Eva del fruto, no le hace. Tuvo él su propia responsabilidad, porque las instrucciones también las recibió él también, las instrucciones. Dice, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, por dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Responsabilidad cada uno, hermanos. La palabra de Dios bien clara. Cada quien tuvo su propia responsabilidad. Cada quien fue responsable por su pecado cometido, hermanos. Ahora, también vas a decir, hay muchos que dicen, hermanos, y todavía se ha escuchado, y todavía se escucha y se va a seguir escuchando, culpar, sigue culpando. Vas a decir, pero yo no tengo la culpa de que Adán y Eva pecaron. Claro que no. Claro que no, hermanos. No, claro que no. El pecado que ellos cometieron fue el pecado original. ¿Por qué? Porque fue donde se originó. De ahí surgen los demás pecados. Es el pecado original. Lo que existe en nosotros es una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que existe en nosotros. Les voy a explicar. A ver si espero que sí me explique bien, ¿verdad? Voy a explicarles. Todos conocemos lo que es un tigre, ¿verdad? Un tigre domado y tigres de la selva. El tigre
de la selva tiene unos tigritos, ¿verdad? Pues ni modo que tenga elefantitos, ¿verdad? Tiene unos tigritos. Se saca el tigre y se lleva a un hábitat. Se lleva donde hay domadores, donde le dan de comer y todo. Se saca, los papás son pues de la selva, ¿verdad? Son ellos andan cazando allá ellos y todo. Pero el tigre, el hijo, sigue siendo pues tigre. Pero ya tiene otra, ya es diferente, porque ha sido domado, le dan de comer y todo eso. Pero tienen las mismas sensaciones que el papá y la mamá. Sigue cargando lo que ellos eran, los papás, los tigres, siguen cargándolo el hijo. ¿Cuántas veces han escuchado que el tigre se comió al domador? Porque sigue siendo tigre. Así estamos nosotros. Pecado original, nosotros seguimos cargando la naturaleza pecaminosa. Nosotros seguimos cargando. Entonces no podemos excusarnos con que Adán y Eva pecaron. Yo por eso soy así. El tigre se come al domador, le dice, pues por culpa de los otros te comí. Porque ellos, mis papás eran así. Sí, pero ya estaba domado, ya tenía que comer. Pero sigue cargando lo que es tigre. ¿Sí me entendieron? Sí, ¿verdad? ¿Entendí? Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces nosotros seguimos cargando esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa seguimos cargándola nosotros. Vamos a leerla en Romanos 8, 5 al 10. En Romanos 8, 5 al 10 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne es la naturaleza pecaminosa. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el 9, según los que viven bajo su naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Dice el 9, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Se los voy a leer en otra traducción, hermanos. Se los voy a leer en otra traducción para que se los leo en otra traducción. Permítame tantito. Se los voy a leer en otra traducción. Déjense los leo en esta traducción, es nueva traducción viviente, Romanos 8 del 5 al 10. Aquí viene más con palabras ya más actuales. Nueva traducción viviente, en Romanos 8, 5. Miren, síganme con mucho cuidado, yo lo voy a leer porque pues todos traen a Reina Valera, ¿verdad? Pero se lo voy a leer en esta, miren. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿se acuerda que nosotros es lo que tenemos? La naturaleza pecaminosa. Dice, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, dice, por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu, no a la naturaleza pecaminosa. Dice el 9, por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu los controle, la mente llevará a la vida y a la paz. Dice el 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios, jamás lo hará. Así como el tigre obedece al domador, pero llega el tiempo que ya no lo obedece, ¿verdad?
Si lo hubieran sacado nomás así, no lo hubiera obedecido. Dice, y sigo retomando, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Dice el 8. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Recuerden, el tigre sigue todavía dominado a su naturaleza de tigre. ¿Cuántos han oído el dicho que dice que puede sacar un animal de la selva, pero la selva de ellos no lo puede sacar? ¿Verdad? Y sigue diciendo el 5. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ya no más, hermanos. Si alguien quiere venir a nuestro Señor Jesucristo, ya no está. Al venir a Él, eso se acaba. Eso ya no estás dominado tú por la naturaleza pecaminosa que venimos cargando desde Adán y Eva. Ya no estás dominado por eso. Y ahorita vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo lo anuló. Es anulado por Él. Dice, pero ustedes no están, dice en el 9, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenece a Él. Dice el 10. Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. ¿Cómo somos justos a los ojos de Dios, hermanos? A través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza pecaminosa ya fue anulada por nuestro Señor Jesucristo. Tú vienes a nuestro Señor Jesucristo y esa naturaleza pecaminosa Él la quita. Está muerta, se muere. Esa naturaleza pecaminosa se muere. Ya nosotros ya no tenemos está la pecaminosa, está esa naturaleza pecaminosa, pero está muerta. Está muerta. Nosotros no podemos, nosotros no se puede culpar a nadie más. A nadie más. La naturaleza pecaminosa ya fue anulada por nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1, del 19 al 23 dice, nuestro Señor Jesucristo anuló la naturaleza pecaminosa. Colosenses 1, del 19 al 23 dice, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, nuestro Señor Jesucristo. Dice el 21, y a vosotros, dice el 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya esa naturaleza pecaminosa se muere y nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz, nos reconcilia con el Padre. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa no se revuelve con nuestro Padre. Nuestro Padre es santo. La naturaleza pecaminosa, el Padre no puede estar junto con ella. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, en la muerte en su cruz, nosotros nos acercamos al Padre. Recuerden que el intermediario entre nuestro Padre y nosotros es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más. No hay el culpar a otros para sentirnos a gusto por nuestro pecado e ir al Padre. Eso no existe. Eso es totalmente erróneo. Es una autodestrucción a través del pecado. Dice el 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, de la naturaleza pecaminosa, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice el 23,
si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. ¿Cómo no se puede culpar a nadie? ¿Cómo nosotros, de esa naturaleza pecaminosa, nuestro Señor Jesucristo la anuló? ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Él pagó todo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sufrió, hermanos. Recuerden que era 100% hombre y 100% Dios. Como humano sufrió, le dolió. Como Dios, le dolió el pecado que existe en la tierra, hermanos. Por eso mandó a su Hijo. No quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie culpe a otros. No quiere que nadie use ese proverbio de que yo tengo esto por culpa de estos. Nadie, hermanos. Al contrario, quieren que vayan al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú que nos estás viendo, tú quieres tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él. Les invitamos que vengan a Él. No a nosotros, hermanos, no a nosotros. Que vengan al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Es triste que a veces se quieran poner de intermediarios entre Jesucristo y el hombre. Es triste, hermano, eso. Sin embargo, nuestro Padre mandó a su Hijo y sufrió, hermano, sufrió por nosotros. Sufrió. Y estos son los frutos, pero de la naturaleza pecaminosa, hermanos. Estos son los frutos. En Gálatas 5, 16, 21. Estos son de la naturaleza pecaminosa que dice en el 16, 5, Gálatas 5, del 6 al 21 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Dice el 17, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, estas son las obras de la naturaleza pecaminosa, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, dice el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dice el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que ese proverbio manda hacer. Ese proverbio que miramos hace rato, es lo que ese proverbio, ¿a dónde los conduce ese proverbio? Lo vamos a leer otra vez. Yo se los leo, hermanos, no se regresen. Yo se los leo. En Jeremías 31, 29 dice: en aquellos días no dirás más, los padres comieron de las uvas agrias, los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice el 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Ese proverbio del 29 es donde los orilla a hacer todo eso, hermanos. El acusar a alguien más para acusar a alguien más para tú quedar libre del pecado. Pero sin embargo, hermanos, sigue en Gálatas 5:27, ahí nos da los frutos del Espíritu Santo. Una vez que esa naturaleza, tú vienes a nuestro Señor Jesucristo, esa naturaleza pecaminosa ya no existe en ti. Ahora, en Gálatas 5:22, 23 dice, das frutos diferentes. Dice, más el fruto del 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Estos son los frutos de una naturaleza pecaminosa muerta. Estos son los frutos de una naturaleza pecaminosa muerta, hermanos. Estos son los frutos. Estos son los frutos. No que seamos perfectos, hermanos. Así como el tigre todavía tiene esa sensación de querer comerse al domador o que lo esté cuidando, así también sigue el diablo acechándonos a nosotros. Sigue todavía. Pero dicen que todo lo podemos ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalece. Y dice que si alguien ha pecado, que venga a Él y que pida perdón a través de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos más esclavos del pecado, hermanos. Romanos 6, 17 al 19 dice, el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice el 18, libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Dice el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Se los voy a leer en otra traducción, hermanos. Se los leo en otra traducción la traducción Romanos 6 del 17 al 19. Disculpen, hermanos, no es que tengo que cambiarle aquí y le cambio y no le entiendo muy bien. Se los voy a leer en otra traducción que es Nueva Traducción Viviente. Romanos 6, 17 al 19 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. La naturaleza pecaminosa ya está muerta, hermanos. Dice el 18, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Dice el 19, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos, hermanos. Vamos de gloria en gloria, hermanos. ¿Cuántos van de gloria en gloria? Vamos de gloria en gloria, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. Y vamos a cerrar, hermanos, el mensaje con que todos individualmente, hermanos, vamos a padecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Nadie va a hablar por otros ni nadie por otros. Cada quien vamos a tomar esa responsabilidad y cada quien vamos a dar cuentas a nuestro Padre. Lo dice en 2 de Corintios 5 del 9 al 11. 2 de Corintios 5 del 9 al 11, hermanos, dice esos individuales que vamos a estar presentes a nuestro Señor dando cuentas. Dice el 9, por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Dice el 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada quien, hermanos, vamos a dar cuentas. De una manera u otra, hermanos, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Todos, hermanos, vamos a padecer. Si existe algún pecado, hermanos, que se haya culpado a alguien y haya pensado erróneamente, hermanos, porque todos cometemos errores.
Pido, hermano, que le pidas perdón. Que pidas perdón a nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden que todas las escrituras es inspirada por Dios, como dicen según de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nuestro Padre es un Dios justo. Amén, hermanos. Si hay algún pecado, hermanos, vamos a acudir hacia Él. Vamos a acudir hacia Él, hermanos. Que nuestro Padre es justo y corrige, redarguye, instruye. No destruye, instruye, hermanos. Cuando tú reconoces que el pecado te pertenece a ti mismo, que no estás culpando a nadie más. El pecado es individual, no es mutuo, no es de varios, es individual, hermanos. Gustan inclinar sus rostros, hermanos, y vamos a pedirle perdón a nuestro Padre si de una manera u otra hemos pecado o hemos juzgado a otros, echar la culpa a otros para nosotros justificarnos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, estamos ante ti, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, Padre Santo, que hemos hecho. Sabemos, Padre Santo, que el perdón debe de ser individual también, Padre Santo, y también la responsabilidad debe de ser individual, Padre Santo. Que ese proverbio que surgió en aquellos tiempos ya no se siga más ahorita resaltando. Que cada quien tome responsabilidad por su pecado, Padre Santo. Pero como tú dices, Padre Santo, que el alma que pecare, esa morirá. Tanto el alma del Padre, como tú dices, y como del Hijo te pertenecen a ti, Padre Santo. Límpianos, Señor. Reconocemos, mi Padre, que hemos pecado. Reconocemos, Padre Santo, cada quien. Perdón, Padre Santo. Pero tú, como dice en tu palabra, Padre Santo, tú eres justo. Tú corriges, Padre Santo. Instruyes en tu palabra, Padre Santo. Pido por los hermanos, Padre Santo, que están aquí, que los lleves con bien, mi Padre amado. Por los pastores también, que los traigas con bien, el Señor. Mi hijo también que anda allá, Padre Santo. Protéjase a todos, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que si alguien tiene familiares que piensan así, Padre Santo, conocen a alguien, que ellos le den de tu palabra, Padre Santo, que eso pertenece a cada quien, ese pecado. Y decimos, Padre Santo, por tu bondad que tienes en nosotros, tu misericordia, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. Por los que no pudieron venir también, Padre Santo, los que están pasando por algo también, Padre Santo, te pidemos por ellos. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gusto verlos, un placer estar con ustedes, hermanos.